Apreciados amigos y amigas, un gusto en volver a saludarlos para estudiar la lección número 4, que se titula La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Para comenzar, vamos a estudiar el versículo de memoria. Isaías 8:20. A la ley y el testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 3 declaraciones hay en este versículo. La primera, a la ley y el testimonio. ¿Qué significa esta declaración? Si no dicen conforme a esto. La expresión conforme a esto en el hebreo es ka-dabar. Ka significa conforme, según. Dabar, palabra. Y generalmente dabar se refiere a la palabra de Dios. Por lo tanto, la ley y el testimonio se refieren a la palabra de Dios. Y esta misma enseñanza se encuentra en otros pasajes de la Biblia. Mismo aquí en el versículo 16 dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Porque estos dos términos, la ley y el testimonio juntos, se refiere a la palabra de Dios. Asimismo, en la declaración número 2, que dice: si no dicen conforme a esto, se encuentra otra palabra muy importante, de la cual queremos ampliar un poco más el contenido de este repaso. Y es la palabra decir. En el hebreo es yomeru. Y la palabra natural, completa, para expresar el término decir, en el hebreo es amar, amer. Y esta se encuentra en primera ocasión en Génesis 1:3. Y Dios dijo, y así está en todo el capítulo, y en muchas ocasiones se utiliza para referirse a lo que Dios dice. Y en este sentido, aquí en Isaías 8:20 está implícito ese significado. Sin embargo, en lugar de estar escrito amer o amar, está yomeru, porque yomeru tiene otro significado, tiene otra implicancia, y es ahí donde queremos ampliar un poco más el contenido de esta lección. En el Salmo capítulo 94, versículo 4, tenemos esta misma palabra, y es aquí donde nos ayuda a comprender el significado de yomeru. Dice: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen maldad? Aquí la palabra vanagloriarán en el idioma hebreo es yomeru. Yomeru significa entonces gloriarse, vanagloriarse. Y como está unida con las palabras pronunciar y hablar, antes de que las personas se vanaglorien, hablan, pronuncian. Pero antes de que las personas hablen o pronuncien, hay un proceso mental, hay un razonamiento. Ahora, ¿qué es lo que razonan? ¿Qué es lo que están analizando? Cuando leemos el Isaías 8:20, tiene que ver con la ley y el testimonio, es decir, con la palabra de Dios, con la dabar. Entonces, yomeru se refiere a una consideración de lo que Dios dice, solo que tiene la inflexión de estar digiriendo, analizando lo que Dios ha dicho. Y es aquí donde se corre el riesgo de perder el rumbo de considerar la palabra de Dios. Porque como dice aquí, ¿hasta cuándo
pronunciarán? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán las personas malas? Es decir, las personas pueden tomar lo que Dios dice, lo razonan, lo piensan y entonces declaran cosas duras, cosas serias, pronuncian cosas delicadas, cosas que pueden traer o traen consecuencias negativas. Y es aquí donde nosotros podemos comprender mejor la fuente de autoridad de los distintos pronunciamientos que se hacen. Primeramente, debemos de considerar que cuando tomamos 100% lo que Dios dice en torno a un asunto en toda su palabra, esto es lo que es la teología, la verdadera teología. Pero cuando nosotros tomamos lo que Dios dice, lo razonamos, lo modificamos, lo tergiversamos y lo pronunciamos diciendo cosas destructoras, duras, terribles, eso ya no es verdadera teología, sino que es pseudoteología. Y esta pseudoteología se agrava más cuando incluso le agregamos la cultura, le agregamos la razón, le agregamos nuestras creencias, nuestras tradiciones. A estas declaraciones o pronunciamientos, a este fenómeno llamado yomeru en el hebreo, es lo que le llama el Nuevo Testamento doctrinas de hombres, filosofías, fábulas, palabras infladas y vanas, huecas sutilezas. Y quienes pronuncian esas cosas, los apóstoles Pedro y Pablo, le llaman, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 11, versículo 13, le llama falsos apóstoles. En el versículo 26 le llama falsos hermanos. Incluso en Gálatas le dice a la iglesia que vienen los falsos hermanos. Y Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, le llama falsos profetas, falsos maestros, que niegan a nuestro Dios y que enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios y que apartan a muchos de la verdad. Es decir, personas que en lugar de estar pronunciando verdadera teología, verdadera enseñanza, están haciendo yomeru, pronunciando cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando analizamos en la historia, ¿quién fue el primer individuo que hizo esto? De manipular, de jugar, de procesar la palabra de una manera, la palabra de Dios de una manera que la pronuncia de manera destructiva. Encontramos en el libro de Génesis que fue Satanás. En el capítulo 3, cuando se acerca a Eva y le dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Dios no dijo eso. Dios dijo todo lo contrario. Capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Satanás cambió lo que Dios dijo. Satanás tomó lo que Dios dijo, lo procesó, lo analizó, le agregó cosas y lo pronuncia. Pronuncia cosas duras, destructivas. Hizo yomeru. Y entonces, ¿cuál era la fuente de su autoridad, de sus pronunciaciones? ¿Cuál era la fuente que él tenía como autoridad para hacer esas declaraciones? ¿Era la palabra de Dios? ¿Lo que Dios había dicho? No. Era sus propios intereses, su propia conveniencia. Él deseaba hacer caer a nuestros primeros padres. Y de esa manera también hizo con nuestro Señor Jesús. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, se menciona que tentó a nuestro Señor Jesús
Y le dijo en el versículo 5 de Mateo 4, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, tenemos que aquí Satanás tomó la palabra de Dios, le citó el Salmo 91, versículo 11 y versículo 12, pero cuando leemos esa parte de la Biblia, encontramos que Satanás le quitó una parte a la palabra de Dios. Tomó lo que Dios dijo, lo procesó, lo analizó y entonces lo declaró. Cosas destructivas, cosas duras, hizo Yomero. Y de esa manera podemos apreciar que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido personas que toman algo de lo que Dios dice, lo transforman, lo tergiversan, lo razonan y peor aún, agregándole la cultura, las tradiciones, las creencias, hacen una mezcla de lo que Dios dice y lo que ellos dicen, y muchas las veces contrariando lo que Dios dice, y así lo pronuncian. Por eso se le llama pronunciaciones o declaraciones duras, destructivas. En Mateo capítulo 15, Jesús censuró esta manera de tratar la palabra de Dios. Le dijo a los escribas y a los fariseos, capítulo 15, versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En el versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí los escribas y los fariseos le hacían más caso a la tradición de los ancianos que a la palabra de Dios. Hicieron Yomero. Existen, por lo tanto, dos modalidades en cuanto a declaraciones, en cuanto a creencias, en cuanto a sistemas de teología. Una, la que toma 100% la palabra de Dios. La otra, la que la toma en parte, la razona, la tergiversa, le agrega cosas, la cultura, la razón, las creencias, las tradiciones, y las pronuncia. Dos sistemas de teologías o de creencias o de declaraciones. La fuente de autoridad, ¿cuál es? Unos es la palabra de Dios, otros sus propias conveniencias, sus propios deseos, sus intereses. De ese modo, tenemos entonces también dos estilos de vida, con destinos también diferentes. En Mateo capítulo 7, cuando sea el final de la historia de este mundo, Jesús dijo lo siguiente, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dos tipos de personas, los que irán al reino de los cielos, porque hicieron la voluntad de Dios, porque aceptaron la palabra de Dios, fundamentaron su estilo de vida todo en la palabra de Dios, 100%. Y los otros que sí tomaban en cuenta la palabra de Dios, pero razonaron, procesaron, le agregaron y estuvieron llevando un estilo de vida que cuando vino el fin, fueron rechazados por Cristo. Quiera el Señor que cuando Cristo venga, todos nosotros no seamos rechazados, sino que seamos recibidos por Cristo para ser llevados al reino de los cielos. Y como dice Mateo 25, oír las palabras de Cristo, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo.
Dios les bendiga. Un abrazo para todos.